en el traslado desde La Gomera a Tenerife, pero es que nosotros pensamos que la mayoría de los desaparecidos de Tenerife fueron arrojados al mar, y concretamente en un sitio concreto, que es en el litoral de Anaga. El litoral de Anaga concentra, digamos, por los testimonios, es la principal zona de desapariciones entre el 36 y el 37, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a realizar entrevistas orales a familiares de los desaparecidos, por ejemplo, en el pueblo de San Andrés, estoy hablando en el año 2012, tuvimos muchos problemas. Ya no es porque la gente no quisiera hablar, que eso es lícito, que una persona se resista a hablar, porque no quiere recordar el suplicio que supuso la desaparición de su familiar a lo largo de 40 años de dictadura. Eso lo podemos entender. Pero es que en San Andrés incluso nos llegaron a insultar a los investigadores. Nos ponían cortapisas de todo tipo. Nos dijeron que iban a llamar a la Guardia Civil en el año 2012. Entonces, ¿qué intuimos ahí? Intuimos que hay miedo. Que hay, porque la gente nos decía que ellos, la gente de San Andrés decían que ellos pensaban que el pueblo había sido estigmatizado por el resto de los pueblos de Santa Cruz, porque decían que la gente digamos que iban a llevar a la gente a Santa Cruz, a San Andrés, a desaparecer. Entonces nosotros todavía en el año 2012 todo eso, ese ambiente de repulsa lo pudimos rastrear, ¿no? Después se habla de las cañadas del Teide en Tenerife. El tema de las cañadas del Teide ha sido muy polémico. Nosotros en un proyecto de investigación concreto fuimos a las cañadas. La información oral se centraba en algunas zonas de las cañadas, pero las cañadas del Teide, el Parque Nacional es inmenso, es inmenso. Entonces, mucha gente nos hablaba de algunos sitios, fuimos a esos sitios, prospectamos esos sitios arqueológicamente, pero era muy difícil encontrar una fosa. Una fosa es muy difícil, el Parque Nacional es muy grande. Entonces, bueno, el tema de las cañadas es un tema que es muy polémico y sigue ahí, ¿no? Pero en teoría todavía se tiene que seguir investigando. El tema de las cifras de las desapariciones es también uno de los elementos más polémicos. ¿Cuántas personas fueron desaparecidas en la guerra civil en Tenerife? Hay investigadores que hablan de miles de personas, pero después hay otros que hablan de algunos cientos. Entonces, el tema de las cifras de desapariciones depende del investigador, de la cifra que da cada investigador. El equipo al que yo pertenezco de investigación, que hemos llevado a cabo los trabajos de investigación, no podemos afirmar que haya miles de personas. Quizás hubiera miles de desaparecidos, pero nosotros tenemos que constatar cada desaparición, la tenemos que constatar fehacientemente. O sea, nosotros no podemos, lanzar cifras al aire. La cifra que tenemos que demostrarla, porque la ciencia empírica, que es la historia, tenemos que demostrar lo que nosotros afirmamos. Nosotros empezamos a investigar casos de desaparecidos, que algunos investigadores de los años 80 decían que habían sido desaparecidos. Y después empezamos a profundizar y nos dábamos cuenta que muchos de ellos estaban emigrados en Venezuela. Y los investigadores de la primera oleada de los años 80 decían que habían sido desaparecidos. Entonces, un problema que nosotros tuvimos era que mucho tiempo de los proyectos tuvimos que dedicarlo a desmentir lo que habían dicho otros investigadores en la primera oleada de los años 80 sobre la represión. Bueno, esto es una fotografía de San Andrés en esa época, y bueno, el litoral de Anaga al fondo, que es donde posiblemente se produjeron muchas de estas desapariciones. Tenemos testimonios en San Andrés de que nos hablan directamente de que familiares suyos que eran pescadores vieron cómo desaparecían a la gente, cómo arrojaban a gente al mar, apotalados, metidos en un saco, ¿no? Entonces, ya no es cuestión de decir, no, es que lo de las desapariciones en San Andrés eso es un mito. No, no es un mito, porque nosotros hemos realizado entrevistas en que hay personas que dicen que su padre, su tío, su hermano, vio con sus propios ojos cómo desaparecían la gente por las noches en las periferias, digamos, de San Andrés, ¿no? Ya que estamos en Los Realejos, me he permitido la licencia de poner a los 5 desaparecidos que tienen relación con este pueblo, ¿no? Como pueden ver ahí, José Galán Hernández, maestro, poeta del Partido Socialista, una persona que tampoco me quiero extender porque no tengo tiempo, pero fue una persona que se dedicó toda su vida a hacer llegar las letras, la escuela a los pueblos más recónditos de esta isla, ¿no? Según los testimonios orales, parece ser que fue desaparecido en el litoral costero de Anaga, ¿no? Este es Antonio García Hernández, el carpintero de Los Realejos en los años 30, también desaparecido. Agustín Rodríguez Hernández, también desaparecido. Este es Aquilino Hernández Rivero. Este hombre era de La Guancha, pero era el secretario judicial del Ayuntamiento de Los Realejos. Él estuvo muchos años viviendo en Los Realejos y en el momento del golpe militar fue detenido aquí en Los Realejos, fue exiliado
exiliado, quiero decir, lo enviaron 2 años a Fuerteventura, y cuando lo trajeron de Fuerteventura, lo vinieron a buscar a su casa y fue desaparecido. Dicen que fue ejecutado en el cementerio viejo de los Realejos y que sigue enterrado allí. Nosotros estuvimos estudiando el cementerio del Realejo, buscando a Aquilino, pero realmente la distribución del cementerio ha cambiado y es muy difícil dar con sus restos. Alfredo Mederos Galán, bueno, fue desaparecido. La desaparición de Alfredo se circunscribe a La Laguna, pero también fue maestro nacional, estuvo viviendo muchos años en Realejo, entonces yo también lo vinculo a este pueblo, ¿no? Otra forma de represión fueron los batallones de trabajadores forzosos. Tras la guerra civil, muchos republicanos fueron destinados a los batallones de trabajo para realizar, digamos, obras públicas, ¿no? El franquismo utilizó mano de obra esclava, digámoslo así, para las obras públicas de muchos de los pueblos de esta isla, para acondicionar carreteras, plazas, alcantarillado, ¿no? En Tenerife hubo un batallón, la primera compañía del batallón 91, soldados trabajadores penados. Fue un batallón traído desde la península, principalmente compuesto por vascos y cántabros, traído a Tenerife para realizar las obras de las carreteras del actual Parque Nacional. Mucha gente, ahora que está tan de moda de la nieve del Teide, que subimos al Teide, a la nieve y todo eso, me parece fantástico, pero lo que no sabe la gente es que esas carreteras fueron hechas con mano de obra republicana. Este batallón estuvo 2 años aquí, del 41 al 43, realizando pues las obras de carreteras del Parque Nacional. Unieron la vertiente sur con la vertiente norte de la isla, Vilaflor con el cruce con Guía y Sora, incluso toda la carretera del Parador Nacional hasta llegar a la zona del Portillo, ¿no? Incluso de Arafo con el Portillo. Todas esas carreteras las hizo este batallón de penados traídos desde la península. Después hubo un batallón de canarios, el 180, que estuvo en Marruecos, destinado a Marruecos, y era un batallón integrado solo por canarios, ¿no? No estuvo en Tenerife, pero sí estuvo en Marruecos, ¿no? Y muchas personas de Tenerife estuvieron en este batallón. Este es el batallón 91 de soldados penados traídos de la península. Esta foto está sacada en la montañita de Vilaflor. Este es un cartel que está hoy en día allí, cerca de uno de los campamentos en el que estuvo este batallón. Un cartel que se puede ver hoy en día, ¿no? Cualquiera que vaya lo puede encontrar allí. Este es el batallón 180 destinado en Marruecos. Esta fotografía fue sacada en Aulef, en un hospital militar. Y esta es otra fotografía del batallón 180. Bueno, en Tenerife también hubo campos de concentración, o un campo de concentración. Todos tenemos en la memoria, si hablamos de campos de concentración, lo identificamos rápidamente con los campos nazis, ¿no? Pero hay que decir que también en Tenerife y también durante la Guerra Civil en el frente peninsular y después de la dictadura hubo campos de concentración, ¿no? El franquismo acondicionó campos de concentración para recluir a la población republicana, ¿no? El único campo de concentración que hubo en Tenerife fue creado a comienzos de 1937 en Los Rodeos. ¿Y por qué en Los Rodeos? En Los Rodeos para albergar a cerca de 200 presos que fueron sacados de Faifes, de los salones en Santa Cruz, para construir la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte. Volvemos a lo que les decía de las carreteras del Parque Nacional, que es muy bonito ir al parque. Bueno, pues todas aquellas personas que van a Tenerife Norte hoy en día a coger un avión, tienen que saber que la primera terminal, que se finalizó en 1943, fue construida con mano de obra republicana, sacada de Faifes, ¿no? Para el tema del campo de concentración de Los Rodeos no se conoce ninguna imagen del campo de concentración. Sin embargo, se publicaron recientemente unas memorias, las de Mauro Martín Peña, tituladas Sin Rencor, memorias de un republicano, en que Mauro fue concejal comunista del Ayuntamiento de La Laguna. Entonces, las memorias de Mauro, digamos que en sus memorias él describe todos los sitios por donde él pasó, y él estuvo en casi todos recluidos. Estuvo en Faifes, estuvo en el campo de concentración de Los Rodeos, estuvo en el batallón 180 destinado en Marruecos, estuvo también en los pequeños, presidios que hubo en La Laguna, que es la casa consistoria de La Laguna. Digamos que él va relatando, es un testimonio muy valioso porque va relatando en todos esos lugares en los que él estuvo recluido. Y uno de esos lugares fue el campo de concentración de Los Rodeos. Y es la única fuente que nos describe cómo era ese campamento, ¿no? Entonces es una fuente muy valiosa, ¿no? Estas memorias
casualmente me llegaron a mí, en el año 2011, un familiar de bueno, cuando estuvimos interviniendo arqueológicamente en el cementerio de San Juan, un familiar me dio una copia de unas memorias que le habían llegado a él. Y él me dijo, mira, yo tengo esto en mi casa y yo llevo muchos años, y yo lo miré y empecé a leerlo y rápidamente me di cuenta de la importancia que tenían esas memorias. Entonces el equipo que yo pertenecía, hicimos lo ajustamos, lo corregimos, le añadimos un aparato crítico y esas memorias se publicaron, ¿no? Otros campos de concentración en Canarias, no me voy a meter más en esto, en La Isleta y en Gando, por ejemplo, en Gran Canaria. En La Isleta, ya después del golpe militar, se creó un campo de concentración y ese campo de concentración posteriormente se trasladó a Gando. ¿A Gando por qué? Porque estaba el aeropuerto de Gando. Volvemos a lo mismo, mano de obra barata para construir, digamos, infraestructuras durante el franquismo, ¿no? Y el otro campo de concentración que hubo, aparte de Gran Canaria y en Tenerife, fue en Fuerteventura. Es en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. La especial de este campo de concentración fue construido expresamente para homosexuales, para la población homosexual de las islas, ¿no? Se abrió en 1954 y se cerró en 1966. Y después están canarios en los campos nazis, ¿no? Una vez que terminó la guerra civil, muchos republicanos españoles, incluidos canarios, se trasladaron a Francia. Y desde Francia, una vez que los nazis ocupan Francia, todos esos, digamos, republicanos son introducidos en campos de concentración nazis, ¿no? Uno de los ejemplos que tenemos fue, por ejemplo, Mauthausen, ¿no? En Mauthausen acabaron muchos canarios. Este es el libro de las memorias de Mauro que les hablaba, ahora sin rencor, Memorias de un republicano. Este es el campo de concentración de Gando, el antiguo lazareto de Gando, que sirvió como campo de concentración después de trasladar a los reclusos desde Isleta a Gando, ¿no? Esto es una fotografía de la revista La Ilustración, la revista francesa que vino a fotografiar a los prisioneros republicanos. Esto es la liberación de Mauthausen en Austria en 1945. En esta pancarta se lee: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras, ¿no? Y muchas de estas personas, o algunas de estas personas, eran canarias. Uno de estos testimonios que nos han llegado de Mauthausen es el de Ascensión Mata, que escribió sus memorias después de sobrevivir a ese infierno. Una vez ya que vino la democracia, él decidió publicar sus memorias y este es el libro que publicó, ¿no? Bueno, ya paso a la segunda parte de mi intervención. Voy a ser breve en esta parte. Más o menos todos conocemos lo que es el movimiento de memoria histórica, ¿no? La memoria histórica nació a finales digamos, en la transición como movimiento, porque la reivindicación de las familias venía mucho antes. Como movimiento nació entre el tránsito entre el pasado siglo y este siglo. En ese tránsito, las familias que reivindicaban, ya con la llegada de la democracia, empezaron a reivindicar qué había pasado con sus familiares durante la guerra civil. Solicitaban y pedían, reclamaban al Estado democrático que se hiciera cargo de buscar a sus familiares represaliados y desaparecidos durante la guerra civil. Y a partir de ahí se comenzaron a configurar lo que llamamos las asociaciones de memoria histórica, ¿no? Pero en su inicio, estas asociaciones de memoria histórica, su germen, fueron los familiares de los represaliados, ¿no? En Canarias se crean a partir del año 2000 se crean 4 asociaciones. Todos sabemos que el origen de las asociaciones de memoria histórica fue el Bierzo, en la península, y a partir de ahí ya se extendió toda la conformación, la red de asociaciones de memoria histórica. En Canarias se crean 4 asociaciones de memoria histórica: la de La Palma, la de Arucas, la de Lanzarote y la de Tenerife, que fue la última en el año 2007. Bueno, en el año 2007 se crea la famosa Ley de Memoria Histórica del gobierno Zapatero. ¿Y qué implicó digamos, la aprobación de esa ley? Que se comenzaron a financiar proyectos de investigación. Y ahí es cuando entramos nosotros en juego las universidades, los especialistas que nos dedicamos a eso. En Tenerife en concreto, se crea la asociación en el 2008 y es cuando empieza a andar un poco al tema de comenzar a investigar científicamente la cuestión de los represaliados en Tenerife, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba la ley de memoria histórica? Pues buscaba esto. Esto no es en Canarias, esto es una de las múltiples fosas que se encuentran en la península, concretamente en la fosa de los Milagros. Estas fotografías las tengo yo porque una compañera mía arqueóloga participó en la exhumación de esos restos en la provincia de Burgos. Pero en Canarias también tenemos nuestras fosas. Una de ellas es el Pinar de Fuencaliente.
En Fuencaliente fueron ejecutadas 13 personas, 13 militantes republicanos y obreros, y a partir del año 2006, con financiación estatal, se comienza a intervenir arqueológicamente donde se pensaban que estaban estas personas enterradas, y con la fortuna de que pudieron dar con ellas, ¿no? Esta es una de las fotos de la intervención, y estas son dos de las fosas que encontraron, ¿no? A mis compañeros exhumando dos esqueletos. ¿Por qué sabemos que son represaliados? Que son ejecutados. Pues por varios motivos. Uno de ellos es que en muchas de las exhumaciones, cuando empezamos a excavar, empezamos a encontrar junto a los esqueletos, empezamos a encontrar utensilios de la vida cotidiana. Utensilios que pertenecían a las personas que fueron ejecutadas en ese momento. Es decir, prendas de ropa, zapatos, botones, relojes, pipas, peines, digamos que utensilios de la vida de una persona, utensilios que una persona puede llevar cotidianamente cada día. Eso nos muestra que no estamos hablando de una sepultura por muerte, no muerte natural, sino una ejecución espontánea, ¿no? Otro de los elementos que nos dice que fueron represaliados, las ataduras en las manos. Muchas de estas personas, muchos de estos esqueletos aparecen con alambres, todavía se conservan alambres que atan pies y manos, ¿no? La forma en que están distribuidas el aparato anatómico de los esqueletos. Cuando tú entierras a una persona, normalmente se le entierra en un cajón, o si se le entierra, digamos que de una forma bastante regular. Sin embargo, aquí vemos que los esqueletos están depositados de una forma totalmente irregular en la caída, ¿no? Vean, por ejemplo, este esqueleto de aquí, la forma en que ha caído, que es esta de aquí, ¿no? Y principalmente impactos de bala en las cabezas, en los cráneos. En esta de aquí podemos observar un orificio de entrada en la zona frontal del cráneo. Y principalmente porque nos encontramos los casquillos de esas ejecuciones, ¿no? Aquí vemos también otro cráneo del Pinar de Fuencaliente con impacto de bala en la zona posterior del cráneo. Gran Canaria. Gran Canaria también tiene sus fosas. Como les había dicho antes, una de las formas de desaparecer en Gran Canaria eran los pozos. Los pozos de agua fueron utilizados para arrojar a personas bien ejecutadas ya, o bien medio ejecutadas, o bien incluso vivas, ¿no? Hay que decir también en Gran Canaria la importancia de la cima de Ginamar, en las cumbres, para desaparecer gente, ¿no? Pero le he puesto el caso del Pozo del Llano de las Brujas, en Arucas. La persona que ven aquí es Balbina Sosa, la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas. Su padre fue ejecutado. El pozo que ven aquí, junto a Balbina, es este de aquí. En este pozo los arqueólogos en el año 2004 rebajaron 57 metros de sedimento. O sea, esta intervención arqueológica tiene una complejidad añadida. Cuando nosotros intervenimos en una zona que no es pozo, sino en tierra, digamos que es mucho más fácil que rebajar 57 metros de sedimento de un pozo. Hasta llegar aquí tuvieron que extraer muchos metros cúbicos de tierra, muchos y muchos hasta llegar aquí. Y después a la hora de excavar también es mucho más dificultoso. Imagínense los arqueólogos tener que descender en 57 metros en un pozo para excavar y sacar los restos mortales, ¿no? Aquí hay una veintena de ejecutados en este pozo en concreto. Después están pozos en Agaete, están pozos en Gáldara, hay varios pozos a lo largo de Gran Canaria donde fueron ejecutados estas personas. Bueno, el caso de Tenerife, es el que yo he participado. La primera intervención arqueológica que se realizó en el contexto de la memoria histórica en Tenerife fue en el año 2011, mucho más tardía que nuestros vecinos de Gran Canaria y de La Palma. Fue en el 2011 en el cementerio viejo de La Laguna, en el cementerio de San Juan. En el año 2011 se firma un convenio entre la Universidad de La Laguna, el Ayuntamiento y la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife para destinar unos fondos. Los fondos fueron destinados por la Universidad de La Laguna, quien fue quien nos contrató a los arqueólogos para realizar la excavación. Muchas familias de La Laguna siempre habían dicho que 11 personas concretamente habían sido ejecutadas en el cementerio de La Laguna. Y se aprobó un proyecto para realmente ver si hacer unas catas, realizar unas pruebas en ese cementerio para ver si realmente estas personas estaban allí. El proyecto constó de dos partes: una fase documental en la que estuvimos haciendo acopio de la mayor fuente posible de documentación de estas 11 personas que estábamos buscando.
y después una intervención arqueológica en el cementerio, en diferentes partes del cementerio, concretamente 2 alrededor de la capilla y una en el cementerio civil, en la denominada Church, ¿no? Esta es la fase, algunos de los documentos que pudimos recabar de los familiares, entrevistamos a los familiares. Y esta es la excavación, ¿no? Alguna fotografía de mis compañeros excavando. Este es el equipo arqueológico que intervinimos en la excavación. Y esta es la publicación que sacamos después del proyecto. No pudimos encontrar a los 11 desaparecidos del cementerio de San Juan. O bien no los pudimos encontrar, o bien estaban allí, o estaban en otras zonas del cementerio. De hecho, nosotros, a partir de este proyecto, en una intervención arqueológica de este tipo, de estas características de la guerra civil, cuando tú no encuentras cadáveres, no significa un fracaso. Al contrario, hombre, lo ideal hubiera sido encontrar a los 11 desaparecidos y entregárselos a sus familias. Ese era el principal objetivo de nosotros. Sin embargo, digamos que si no encontramos los cadáveres, eso no significa que fuera un fracaso la intervención, porque pudimos abrir otras hipótesis, otros caminos de donde nosotros podemos creer que estuvieron depositados, fueron ejecutadas estas personas. Una de las hipótesis es que no fueron ejecutadas en el cementerio de San Juan, y de hecho que estas personas fueron ejecutadas conjuntas, sino una parte en un lado y otra parte creemos que fue arrojada al mar en Santa Cruz, ¿no? Digamos, todo eso está explicado en este libro que publicamos después del proyecto. Después del proyecto de San Juan vinieron otros 2 proyectos, pero estos ya mucho más ambiciosos, a escala insular, en todo Tenerife. Indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife, el caso de las Cañadas del Teide, del 2012. Este proyecto lo centramos principalmente en los municipios que están alrededor del parque y en el propio Parque Nacional, ¿no? Realizamos varios meses de investigación documental y después, digamos que hicimos unas catas de prospección arqueológica en el parque, en zonas donde los testimonios hablan de que pudieran haber sido ejecutadas personas en el parque. De todas formas tuvimos muchos problemas porque la gente, después de 70 y pico años después, confundía yacimientos arqueológicos aborígenes con personas que fueron ejecutadas en la guerra civil. Mucha gente nos decía, no, pero es que en tal sitio de las Cañadas mi abuelo decía que fueron ejecutadas personas o que se encontraron huesos. Nosotros fuimos a esos lugares y está constatado en los inventarios que son yacimientos, por ejemplo, aborígenes, y la gente confundía huesos aborígenes con huesos de ejecutados en la guerra civil. El último proyecto que realizamos fue en el año 2013, indagación histórica sobre los desaparecidos y represaliados del franquismo en Tenerife. Fue, digamos, el resto de los municipios que no pudimos investigar en el segundo proyecto, ¿no? Bueno, los objetivos de estos proyectos fueron analizar históricamente el periodo e identificar los desaparecidos y víctimas mortales de la represión franquista, ¿no? Recuperar, clasificar, interpretar y conservar la documentación escrita y los testimonios orales. Digamos que en esos 2 proyectos pudimos recabar más de 250 entrevistas a familiares directos de los represaliados, ¿no? Y eso, digamos que es un fondo muy rico, ¿no? A la hora de poder investigar a posteriori todo el proceso represivo en la isla. Claro, uno de los objetivos era localizar las posibles fosas de los desaparecidos. Digamos que tenemos algunas zonas acotadas, pero no estamos hablando de que son fosas de republicanos, fehacientemente. Toda esa información después se tiene que contrastar. Me molestó mucho que se publicara uno de estos mapas en Internet, y esos mapas están colgados en Internet. ¿Por qué me molestó a mí y al equipo de arqueólogos que intervenimos en estos proyectos? Porque esas fosas no están contrastadas. Entonces, una persona que puede descargarse ese mapa en Internet puede dar por hecho de que son fosas donde hay represaliados, y eso no es verdad. Nosotros hablamos de que son posibles fosas que se tienen que contrastar. Entonces, digamos que de alguna forma esos mapas se filtraron y están colgados en Internet, y eso no significa que esas fosas sean realmente fosas de republicanos. Otro de los objetivos de los proyectos era la difusión, ¿no?, de los resultados, que es lo que yo estoy haciendo esta noche con ustedes. La metodología empleada en estos proyectos fueron las fuentes documentales, la información que pudimos recabar de los archivos municipales, de los pueblos, del archivo provincial que está cerca de la universidad y, digamos, de los archivos que están en los archivos peninsulares. El Archivo Nacional de la Guerra Civil, el Archivo de la Memoria Histórica, el Archivo de Guadalajara. Un equipo de nosotros fue a la península a recabar información archivística de esos archivos que no los podemos encontrar aquí en Tenerife. Y es documentación de Tenerife que está en la península. Entonces, también eso es un debate que yo no voy a entrar ahora, pero ¿por qué un investigador de Tenerife se tiene que desplazar a la península para estudiar la represión en Tenerife? Esos fondos yo creo que deberían estar aquí, o por lo menos copias de esos fondos deberían estar aquí para facilitar a los investigadores el tema de estudiar la represión, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que nos podría llevar mucho tiempo.
Otro tipo de fuentes fueron las entrevistas orales. Como ya les comenté, realizamos más de 250 entrevistas orales a familiares directos de los represaliados. Algunas fotos de personas. Y después las prospecciones arqueológicas que realizamos en el Parque Nacional, buscando posibles fosas de represaliados, ¿no? Un compañero mío bajando por un tubo volcánico. Resultados de los proyectos. Los resultados fueron la elaboración de un censo riguroso sobre la represión franquista durante la Guerra Civil y la dictadura en Tenerife. Digamos que realizamos un censo no solo de desaparecidos, sino de los fusilados. Ya conocíamos por la historiografía cuáles habían sido, pero ampliamos los números de desaparecidos, ampliamos los números de personas encarceladas, ampliamos las listas de personas que habían tenido que partir hacia el exilio para evitar la represión. Otro de los resultados fue la localización de los puntos que pueden albergar fosas desaparecidos, pero vuelvo a repetir de que son lugares que tenemos que poner entre paréntesis, ¿no? El descarte de otros lugares digamos que el imaginario popular mencionaba que eran posibles zonas de ejecutados, de fosas, y con este tipo de investigación pudimos descartar sitios en el que se hablaba de que eran fosas de republicanos. Y la recuperación de documentación inédita, tanto escrita como oral, ¿no? Fue un poco los resultados globales de los resultados de los proyectos que pudimos realizar. Bueno, como ustedes saben, en finales del año 2011 hubo un cambio de gobierno y los fondos destinados a la recuperación de la memoria histórica quedaron en nada. Y bueno, hasta hoy en día estamos esperando de nuevo financiación para retomar otra vez el tema de la investigación, ¿no? Esperemos de que la cosa está un poco convulsa, pero esperamos de que, bueno, que de alguna manera se pueda volver a retomar todo este tipo de investigaciones, ¿no? Y nada más, y ya le doy paso a Floren, que yo creo que tenemos que aprovechar lo que viene de la península, y bueno, muchas gracias por todo.